Bien, bueno, en primer lugar, agradeceros a todos el que hayáis decidido participar en este tercer curso superior de inteligencia táctica en el fútbol profesional. A lo largo de estas 10 semanas vamos a tratar de analizar el contenido de este curso, que está dividido básicamente en estos 4 grandes módulos. En el módulo 1 vamos a analizar la inteligencia táctica individual. En el módulo 2 la inteligencia táctica colectiva. En el módulo 2 la inteligencia táctica colectiva. En el módulo 3 la inteligencia táctica operativa. Y en el módulo 4 la metodología de entrenamiento táctico-cognitiva. Así la denomino yo. Lo que os voy a compartir es mi conocimiento, mi experiencia y, bueno, he tomado cosas de todas las metodologías porque así las he estudiado. He tomado cosas de mis cursos de entrenadores y también he tratado de crear cosas nuevas porque no me llena ni lo que me han dado en la escuela de entrenadores, ni lo que he leído en ciertos libros, ni lo que he analizado en ciertos aspectos. Y bueno, también he tratado de crear cosas novedosas, cosas diferentes, que creo que tienen su lógica y que, bueno, y que de alguna forma voy a tratar de compartir con todos vosotros a lo largo de este curso. Vamos a empezar analizando el módulo 1. En el módulo 1 vamos a hablar de la inteligencia táctica individual. Primero vamos a tratar de definir qué es la inteligencia táctica en el fútbol, que como vais a ver tiene varias situaciones en las que la podemos manifestar, en la que la podemos demostrar. En mi opinión es la capacidad de adaptación a la variabilidad del entorno con el objetivo de resolver de manera anticipada, rápida y eficaz las diferentes situaciones del juego individuales y colectivas que se pueden enfrentar durante la competición. El fútbol es un deporte de poco espacio, poco tiempo. Se dice que es un deporte de déficit espacio-temporal. Es un deporte donde la incertidumbre táctica siempre es muy elevada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos jugadores que manifiesten una alta capacidad para adaptarse a la variabilidad del entorno. Vais a ver que uno de los aspectos más importantes de un jugador inteligente es la capacidad que tiene para percibirse a sí mismo y para percibir el entorno que lo rodea. El balón, las zonas del campo en las que me encuentro, la posición e intenciones tácticas de mis compañeros, la posición e intenciones tácticas de mis rivales. Todo esto fluctúa, varía mucho durante el desarrollo del juego. Entonces necesitamos futbolistas que se adapten y que tengan una capacidad muy alta para adaptarse a esta variabilidad. A veces recibimos el balón y estamos solos, a veces recibimos el balón y estamos presionados, a veces recibimos el balón y entre nosotros y la portería somos 3 atacantes contra un defensor y el portero, a veces recibimos el balón y entre nosotros y la portería estoy solo y hay 3 rivales por detrás de la línea del balón. Es decir, los estímulos están cambiando constantemente, se están modificando constantemente y necesitamos futbolistas que anticipen, que sean rápidos y eficaces a la hora de poder resolver todo este tipo de situaciones variables que se van a desarrollar durante el juego, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Desde el punto de vista colectivo, a lo mejor nuestra propuesta es de un ataque posicional, un ataque de salir jugando desde atrás. Bueno, pues a veces nos vamos a encontrar con equipos que nos vienen a presionar la salida a nuestro área. A veces nos vamos a encontrar con equipos que nos dejan salir hasta la mitad del campo. A veces nos vamos a encontrar con equipos que nos esperan en su propio campo. A veces cuando nos vienen a presionar a nuestro área vienen con 6 jugadores, a veces vienen con 7 de mitad de campo hacia adelante, a veces vienen con 8. Y claro, nosotros necesitamos que a nivel colectivo también nuestros jugadores tengan la capacidad de adaptarse a la variabilidad del entorno. No es lo mismo que te vengan a presionar con 5 o 6 a tu campo que te vengan a presionar con 8. Y necesitamos un equipo que detecte esa variabilidad, que anticipe esa situación y que la resuelva de manera rápida y eficaz. Bien, os voy a poner este video que es una acción de juego y vais a escuchar a sus protagonistas. Y me gustaría que fueseis muy perceptivos y que cuando acaben de narrar la jugada, esta jugada es la del gol de España en el Mundial de Sudáfrica, es el gol contra Holanda, y quiero que escuchéis, aparte de ver la imagen y de ver la acción, quiero que escuchéis la narración de sus protagonistas. Y a ver si entre todos, cuando acabe la narración,
sois capaces de reconocer el verbo que más veces se repite. Porque ese verbo en el fútbol es muy importante. Bueno, yo el balón hacia arriba, para hacer medio campo, y hay como una especie de rebote y yo, tal y como me llega, pues le doy de tacón a Cesc. Yo se la paso a Jesús y veo a Torre un poco abierto en banda, que es el que recibe. Y veo a Andrés, que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos. Y el balón no llega y lo rechaza. Me cayó a mí, y al ver a Andrés allí, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón. Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el punto contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota, mira, está con Iniesta, llega Cesc, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, rápido Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta, ¡gol fuera de juego, vamos para Iniesta! Bien, bueno, habéis podido escuchar la narración y la habéis escuchado de forma perceptiva. Os daréis cuenta que el verbo más repetido es el verbo ver, el verbo mirar. Hay metodologías que consideran que lo más importante es lo técnico, hay metodologías que consideran que lo más importante es lo físico. En esta metodología y en esta forma de entender el juego, lo más importante es lo táctico, y dentro de lo táctico lo cognitivo. Y un elemento cognitivo fundamental en el fútbol es el aprender o enseñar a mirar, ¿no? A observar, a analizar lo que pasa a tu alrededor, a saber percibirte a ti mismo dentro del terreno de juego y dentro del entorno que te rodea. Y lo dicen ellos, no lo digo yo, es decir, ellos son los protagonistas narrando la acción más importante, en este caso la selección española, y en su descripción constantemente aluden al verbo ver. Y vi, y vi, y vi. Y creo que es uno de los verbos más importantes para poder entender y comprender la lógica interna de este deporte, y sin duda alguna es el que menos se pronuncia o el que menos se desarrolla en los cursos de entrenadores. La inteligencia táctica la podemos dividir en tres grandes niveles, o yo así las divido. La inteligencia táctica individual, que es la que vamos a estudiar en este primer módulo y que lógicamente tiene que ver con todos y cada uno de nuestros jugadores. La inteligencia táctica colectiva, que lógicamente es la que tiene que ver con la suma coordinada de la táctica individual. Y luego está la inteligencia táctica operativa, que esa nace del entrenador y lógicamente necesita de la táctica colectiva y de la táctica individual para poder sacar su máxima expresión y su mayor rendimiento. Vamos a partir de lo más pequeño, que es lo individual, luego nos vamos a dirigir hacia lo colectivo y finalmente nos vamos a dirigir hacia lo operativo. Son tres inteligencias que se complementan, que lógicamente suman y multiplican en beneficio de la idea y del plan de acción que tiene el entrenador. Sin una no va a haber otra, es decir, con un entrenador que diseña muy bien y estudia muy bien al rival, lo analiza, tiene claro el plan de partido. Si sus futbolistas no dominan la táctica individual y no son capaces de vencer en los duelos individuales, que como vais a ver en este curso son fundamentales para poder entender el resultado deportivo, va a ser muy difícil que ese plan de acción pueda ser eficaz. Si la parte colectiva, al final el fútbol es un deporte de equipo, es un deporte donde necesitamos de la relación coordinada, rápida y eficaz entre todos nuestros jugadores. Si esta no se produce, va a ser también muy difícil que ese plan operativo pueda ser eficaz. Y con una muy buena táctica individual y con una excelente táctica colectiva, si el entrenador no diseña, no estudia al rival, no diseña, no nos prepara, no anticipa, no reduce la incertidumbre de lo que nos vamos a encontrar en el partido, no nos prepara y nos entrena para superar al oponente directo que nos vamos a encontrar el fin de semana, con sus características, con sus aspectos a neutralizar, con sus aspectos a sorprender y aprovechar, pues lógicamente también va a ser muy difícil que obtengamos buenos resultados deportivos.
Por lo tanto, no es una lucha ni una competición entre ellas. Necesitamos que se complementen, necesitamos generar una sinergia entre el aspecto individual, el aspecto colectivo y el uso que hace de la parte individual y colectiva el entrenador para diseñar y entrenar su plan de acción, su plan de partido. Bien, vamos a empezar analizando en el módulo 1 la inteligencia táctica desde el punto de vista individual. ¿Qué ítems vamos a tratar de responder en este primer módulo? ¿Qué es un jugador inteligente? ¿Qué características tiene un jugador inteligente? ¿Cuál es el proceso cognitivo? Percepción, anticipación, decisión y ejecución. Vamos a empezar a analizar, aunque más adelante, cuando hablemos de los sistemas de juego, lo vamos a estudiar de forma muchísimo más profunda, las funciones tácticas individuales. Vamos a analizar también cuáles son las situaciones tácticas individuales principales, los fundamentos tácticos individuales, la importancia que tiene el duelo uno contra uno en el juego, qué tipo de superioridades podemos crear para ganar los duelos uno contra uno. Vamos a analizar la metodología de entrenamiento táctico-cognitiva aplicada al diseño y tareas de la mejora de la táctica individual. Hoy nos vamos a centrar en los 5 primeros ítems y en la segunda y tercera clase terminaríamos de analizar todo lo que tiene que ver con este módulo. Bien, ¿qué es un jugador inteligente? Es la capacidad que tiene el jugador para resolver de manera eficaz las situaciones de juego e incertidumbre variable que puede enfrentar a lo largo de la competición, aplicando de una manera lógica y racional las herramientas que tiene a su disposición para ejecutar las funciones encomendadas por el entrenador. Nosotros con los jugadores a nivel individual nos tenemos que relacionar, en mi opinión, en 4 grandes niveles. El primer nivel habla de la necesidad de que todos y cada uno de nuestros jugadores conozca cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Lógicamente es un abanico amplio. El jugador tiene que conocer cuáles son sus funciones y sus responsabilidades en defensa, en ataque, en la transición ofensiva, en la transición defensiva y en todas las variables de jugadas a balón parado que se pueden producir tanto a nivel ofensivo como defensivo. Es decir, el jugador tiene que saber cuál es su rol, cuál es su papel dentro de la táctica colectiva y dentro de la táctica operativa. Primer aspecto. Os puedo garantizar, jugué fútbol hasta los 17 años, no tuve un solo entrenador que me explicara cuáles eran mis funciones y cuáles eran mis responsabilidades. Hago esta pregunta en más de 20 países en los que he estado y os puedo garantizar que las personas que levantan la mano no representan más allá del 1%. Da igual el país en el que estés, España, Portugal, Estados Unidos, Centroamérica, América del Norte, América del Sur. Os puedo garantizar que de 100 entrenadores a los que he hecho esta pregunta, ¿cuántos de vuestros entrenadores cuando jugabais al fútbol os explicaron cuáles eran vuestras funciones y cuáles eran vuestras responsabilidades? El resultado final es que el 1% levanta la mano. Es decir, todos los demás han sido jugadores de fútbol, pero nunca han tenido un entrenador que les haya explicado de forma más resumida, de forma más amplia, con más tareas, con menos tareas, cuáles eran sus funciones y sus responsabilidades en el terreno de juego. Entonces, creo que es la primera necesidad. La primera necesidad es, eres lateral derecho y dentro de mi aspecto colectivo y dentro de mi aspecto operativo, tienes estas funciones y tienes estas responsabilidades. Segundo nivel de aproximación en relación con nuestros jugadores. El jugador, para poder desarrollar esas funciones y esas responsabilidades, va a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego una serie de situaciones tácticas que vamos a denominar individuales. Están clasificadas, es decir, yo tengo clasificadas 8 que podrían ser 80, no os quiero complicar la vida, es un curso de 40 horas, las vamos a resumir en 8 y son las 8 principales. A partir de ahí surgen variables y variantes que las multiplican. Estas 8 situaciones del juego se producen sí o sí a lo largo de un partido y se producen independientemente de la posición táctica en la que tú actúas. Lógicamente, dependiendo de los espacios de juego, el terreno de juego en los que se producen, vamos a hablar de que estas situaciones tienen unas variables que las rodean. Entonces, es fundamental que el jugador conozca, y no solo conozca de forma práctica, es decir, conozca de forma teórica qué situaciones tácticas va a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego. Repito, estas situaciones tácticas son inestables. Yo voy a tener que defender en ocasiones al hombre que tiene el balón porque soy el que está en esa zona. Esa situación
es inestable. ¿Por qué? Porque a veces esa defensa del hombre con balón va a ser a 20 metros de mi portería, si soy lateral derecho, a veces va a ser a 50 metros de mi portería, a veces va a ser en el carril lateral pegado a la línea de banda, a veces va a ser pegado a la línea de fondo, a veces va a ser un poco más hacia posiciones interiores, a veces voy a tener ayuda defensiva, a veces no voy a tener ayuda defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estas situaciones se repiten una y otra vez, pero se repiten siempre en un entorno inestable. Entonces, por eso la importancia que tiene la capacidad del jugador para adaptarse a la variabilidad del entorno. El tercer nivel de aproximación habla de que el jugador, para poder desarrollar sus funciones y responsabilidades, va a enfrentar una serie de situaciones tácticas durante el desarrollo del juego. El jugador tiene que conocer qué herramientas, llamarle herramientas, principios, fundamentos, llamarle como queráis. Al final son acciones que le van a permitir al jugador poder resolver esas situaciones que tiene que enfrentar durante el desarrollo del juego. Entonces, él tiene que conocer cuáles son esas herramientas, lógicamente las tenemos que entrenar, las tenemos que potencializar, y lo más importante, aparte de potencializarlas, el jugador tiene que entender y comprender cuándo, cómo, por qué y para qué tiene que utilizarlas. Vais a ver que hay jugadores que tienen técnica, pero no tienen técnica que yo llamo resolutiva. Hay personas que son capaces de dar 10.000 toques, ir de aquí a China dominando el balón, pero eso no significa que tengan técnica resolutiva. Dominan el balón, pero no tienen técnica resolutiva. El que tiene técnica resolutiva, cuando tiene que pasar, pasa y es eficaz. Cuando tiene que conducir para atraer a un rival, conduce y atrae. Cuando tiene que disparar, dispara. Cuando tiene que pasar hacia atrás, pasa hacia atrás y es eficaz. Y no confunde el cuándo, el cómo, el por qué y para qué tiene que utilizar cada una de estas herramientas. Entonces, aparte de potencializar las herramientas, tenemos que potencializar la capacidad del jugador para entender y comprender cuándo, cómo, por qué y para qué tiene que utilizarlas. Y por último, esas funciones que tiene el jugador, esas situaciones tácticas que tiene que enfrentar con todas sus variables y esas herramientas que tiene que aprender a utilizar, hay que entrenarlas. Hay que entrenarlas para que, lógicamente, cada día las desarrollemos de forma más rápida, más coordinada y más eficaz, que al final es lo que todos buscamos. Entonces, son 4 grandes niveles de aproximación: funciones y responsabilidades, situaciones tácticas que voy a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego, herramientas tácticas que voy a tener a mi disposición para poder resolver estas situaciones y entrenamiento táctico individual que tengo que desarrollar para mejorar mi respuesta ante estas situaciones, el uso de las herramientas. Y si mejoro la respuesta a las situaciones y mejoro el uso de las herramientas, lógicamente cada día voy a ser un jugador más eficaz a la hora de desarrollar las funciones y responsabilidades que me asigna mi entrenador. ¿Cuáles podríamos decir, en mi opinión, que son las características de un jugador inteligente? La primera y muy importante, tiene conocimiento cognitivo. Os decía hace un momento que creo, honestamente, que debemos reunirnos con nuestros jugadores uno a uno cuando va a empezar la temporada, cuando vamos a empezar a entrenar, y dedicarle espacio y tiempo a hablar con ellos. Creo también que es importante que los dotemos de mayor conocimiento. Es decir, lo que vosotros estáis haciendo ahora es tratar de obtener conocimiento cognitivo. Bueno, pues este tipo de cosas poderlas hacer también con ellos. Es decir, aparte de tener entrenamientos en campo, tener entrenamientos en salón donde tratamos de nutrirlos a ellos de conocimiento teórico. Por ejemplo, ahora que hubo tanto tiempo donde los equipos estuvieron parados, qué bonita oportunidad. Algunos entrenadores la han aprovechado, otros no, han tenido de poder llenar de conocimiento a nuestros jugadores, ¿no? Yo cuando veía el resumen de un equipo entrenando a través del Zoom y veía al entrenador ahí subiendo a sus redes sociales a 40 personas haciendo trabajo físico o trabajo técnico, no veía a 40 o a pocos, no vi subiendo al jugador viendo un video o analizando cómo defiende Thiago Silva o cómo ataca sin balón Luis Suárez, etc. Es decir, la importancia que tiene el que el jugador tenga conocimiento sobre el deporte que va a practicar, sobre sus funciones, sobre sus responsabilidades, sobre las situaciones que va a tener que enfrentar en competición, sobre las herramientas que tiene a su disposición, sobre el reglamento de juego. Entonces, todo eso es conocimiento cognitivo. Y cuanto más conocimiento cognitivo tiene un jugador,
pues lógicamente, primero, más va a sentir pasión y por lo que hace, en este caso, que es jugar al fútbol, y mejor preparado va a estar para poder desarrollar pues, toda esta variabilidad que tiene el juego. El jugador inteligente anticipa las situaciones tácticas a enfrentar. Vamos a analizar de forma resumida que hay 8 situaciones tácticas individuales. Bueno, el jugador inteligente es capaz de entender y comprender que va a vivir esa situación antes de que se esté produciendo. Es decir, tiene la capacidad de anticipar lo que va a vivir, lo que va a pasar, la situación que va a enfrentar. El jugador inteligente percibe su situación y algo muy importante, las variables que la rodean. Y ahí es donde entra de lleno el concepto de inteligencia. Es decir, yo voy a vivir una situación, sí, voy a vivir una de estas 8 situaciones, pero aparte de eso tengo que ser capaz de comprender las variables que la rodean. Como dije hace un momento, no son estables, son inestables. No siempre voy a tener que enfrentar una situación con el mismo entorno. El jugador inteligente toma decisiones en fracciones de segundo, en función de todo ese análisis previo que he realizado. El jugador inteligente ejecuta con eficacia. Hay muchos entrenadores, muchas metodologías batallando qué es más importante, si lo táctico, lo técnico. Se olvidan también de que ejecutar a veces no es con el balón, por lo tanto también es muy importante la ejecución física. Cuándo corro, cómo corro, en qué dirección corro, porque realmente nos pasamos muchísimo más tiempo jugando sin balón que con balón. Un poquito más adelante, cuando analicemos en la táctica operativa el análisis del juego moderno y veamos cuánto tiempo de posesión de balón tiene un futbolista durante el desarrollo del juego, os vais a dar cuenta que es infinitamente superior el tiempo que pasamos corriendo sin balón, ya sea para atacar o para defender, y eso también es ejecución. El otro día entrevistaban a Ancelotti y le preguntaban si temía que James en el fútbol de Inglaterra sufriese por el físico, y decía él que si quisiera un jugador físico hubiera fichado a Usain Bolt, ¿no? Y Usain Bolt todos sabemos que trató de jugar al fútbol y no fue capaz de hacerlo, porque una cosa es ser rápido y otra cosa es esa velocidad, ejecutarla con eficacia, y él no era capaz de ejecutarla con eficacia a la velocidad que tenía. Y por último, el jugador inteligente tiene mucha experiencia acumulada y en eso somos fundamentales nosotros como entrenadores. ¿Qué es experiencia acumulada? Sé cuáles son mis funciones, sé cuáles son mis responsabilidades, sé qué situaciones tácticas voy a enfrentar y las entreno constantemente durante el día a día, y sé cuáles son las herramientas tácticas que tengo que utilizar, y día a día mi entrenador las potencializa mediante tareas y sesiones de entrenamiento inteligentes que me permiten a mí ir teniendo y creando una mayor experiencia sobre cómo puedo y debo de resolver estas situaciones. Vamos a ampliar cada uno de estos 6 ítems a continuación. También te sale de esa presión y te han metido en campo contrario, pues ya estás en campo contrario, ¿no? En ese momento, ¿dónde está el espacio? Supongo que la defensa vendrá a tu campo, ¿no? El espacio está detrás de la defensa, ¿no? ¿Y por qué no, teniendo a Neymar, Suárez y Messi, podemos aprovechar ese espacio? Si tú le llamas contraataque, pues oye, pues a lo mejor es un contraataque. Para mí es aprovechamiento de espacio. Yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo, ¿vale? Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, tiene tiempo para pensar. Entonces se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de driblarte a 3 o 4, pero se lo complica mucho más. Y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí. O el espacio está allí. El espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo. No, quédate aquí, no vengas a buscarlo. Quédate aquí y ya te lo llevaremos el balón. A mi modo. Bueno, pues aquí veis. Yo, en mi opinión, en la actualidad hay 3 personas que os recomiendo mucho que escuchéis hablarlas de fútbol, ¿no? Hablar de fútbol. Uno es comentarista y jugó en el Real Madrid, se llama Álvaro. Os recomiendo que lo escuchéis. Está ahí en sus retransmisiones. Porque es alguien que tiene conocimiento cognitivo y lo demuestra en todos sus acertados, en mi opinión, comentarios. Futbolista actual, que me parece increíble en cuanto a su conocimiento cognitivo, es Ander Herrera, jugador del Paris Saint-Germain, español. Escucharlo en las ruedas de prensa, en las entrevistas sobre fútbol, es una pasada.
Y futbolistas que ahora son entrenadores con pasado reciente como jugador, pues uno de ellos es Xavi, ¿no? El fútbol es espacio y tiempo, como él muy bien ha comentado, y realmente el jugador inteligente sabe gobernar a la perfección estas dos variables. Hay cosas que con espacio puedes hacer, hay otras que no debes de hacer, y al revés. Y repito, el jugador inteligente gestiona muy bien estas dos variables. Espacio-tiempo. El jugador inteligente conoce cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades. En eso ya hemos visto que somos fundamentales nosotros como entrenadores, en la comunicación que tenemos con ellos. El jugador inteligente conoce las situaciones que va a enfrentar durante el desarrollo del juego, tiene ese conocimiento cognitivo, esa información que le ha facilitado, o su experiencia como jugador cuando el entrenador no tiene esa iniciativa, o el entrenador y su experiencia como jugador cuando la estás desarrollando. Jugador con conocimiento cognitivo conoce el reglamento de juego y de competición y es capaz de obtener ventaja de ese conocimiento, etc. Entonces, es importante que nutramos a nuestros jugadores de herramientas para que puedan conocer el juego en su profundidad. A veces esas herramientas tienen que ser clases teóricas. Me gustó mucho, dentro de todas las ponencias que estuvieron realizando en la página que coordino, una ponencia del entrenador del equipo femenil del Peñarol de Uruguay, porque una vez por semana reunía a todas sus jugadoras en un salón, como si fuera la escuela, y pluma y papel, y las nutría de conocimiento cognitivo, de conocimiento teórico sobre el juego, sobre las funciones, sobre los modelos de juego, sobre el aspecto individual, el aspecto colectivo, y las chicas a anotar, a escribir, a realmente obtener esa información. Y esa sesión era tan valiosa como cualquier otra que se podría desarrollar dentro del terreno del juego, ¿no? Entonces me pareció una herramienta muy lúdica y una forma muy clara, muy expresiva de cómo tratar de nutrir a los jugadores de conocimiento cognitivo. El segundo ítem habla de que el jugador inteligente anticipa las situaciones que va a enfrentar. Bueno, mirad, de forma muy resumida, hay 8 grandes situaciones tácticas desde el punto de vista individual. 4 son ofensivas y 4 son defensivas. Y lógicamente se enfrentan unas con otras. Vale, al final el fútbol es un deporte de cooperación o oposición directa, donde los jugadores comparten el espacio deportivo, y esto es el elemento quizás que genera una mayor dificultad en un deporte como el fútbol, ¿no? Compartimos el espacio deportivo, nos interrelacionamos, nos quitamos espacio y tiempo, hay un volumen muy alto de jugadores en un espacio muy reducido y lógicamente, claro, esto es lo que dificulta el desarrollo del juego. ¿Cuáles podríamos denominar o cómo podríamos denominar estas 8 situaciones tácticas individuales? Desde el punto de vista ofensivo, reconocerme como el siguiente receptor. Es decir, tener la capacidad de ser un jugador sin balón y en función de en qué situación se encuentra el que tiene la pelota, en qué situación me encuentro yo, la orientación corporal del jugador que tiene el balón, mi situación, mi ubicación y mi entorno, tener la capacidad de decir, voy a ser el siguiente en recibir el balón. Y lógicamente, como voy a ser el siguiente en recibir el balón, me preparo. Me preparo para tratar de recibir ese balón con espacio, con tiempo o en las mejores condiciones posibles para o bien darle continuidad a la jugada o para finalizar. Segunda situación, soy ya el poseedor del balón, por lo tanto, ataco con el balón. Soy el jugador que tiene la posesión del balón en ese momento y a partir de ahí pues yo tengo que decidir cómo la gestiono. Lo que yo llamo tránsito de tener a no tener, que es decir, ¿qué hago en el momento exacto en el que dejo de ser el poseedor del balón? Vamos a ver que aquí, dependiendo de la acción que yo desarrollé y en la cual dejé de tener la posesión del balón, bueno, pues tenemos diferentes formas de transitar, diferentes formas de dejar de ser el hombre con balón y pasar a ser el que no lo tiene. Y por último, atacar sin balón, que es lo que más tiempo pasamos haciendo durante el desarrollo del juego. Es decir, el volumen más alto de acciones que realiza un jugador en el terreno de juego son sin balón, ya sea desde el punto de vista ofensivo o desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista defensivo tenemos el antídoto, ¿no? Al final
alguien trata de hacer algo y enfrente hay alguien que trata de evitarlo, ¿no? Entonces, para evitarlo, pues tenemos situaciones defensivas que tratan de contrarrestar o que tratan de anular o que tratan de desactivar estas situaciones tácticas ofensivas que acabamos de enumerar. Reconocer que mi par es el siguiente receptor. Es importante tener la capacidad de entender y comprender que el hombre que invade mi zona puede ser el futuro receptor del balón, lógicamente en función de unas variables, en función de en qué situación se encuentra el poseedor del balón, su orientación corporal, el entorno que me rodea. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo entiendo y comprendo que ese futbolista puede ser el futuro receptor del balón, pues yo me preparo. Me preparo orientándome de forma correcta, me preparo marcando o vigilando, dependiendo de qué situación se encuentra este jugador, etc. Y eso me va a permitir a mí tener más posibilidades de cuando el balón viene en tránsito, poder ganar la acción. Defender al atacante que ya tiene la posesión del balón. Esta es otra situación táctica defensiva. Defensa del atacante que juega el balón, es decir, que suelta el balón, que transita de tener a no tener. Y defensa del atacante que no tiene el balón, que realmente es lo que nos pasamos haciendo el mayor volumen de tiempo durante el desarrollo de las funciones y responsabilidades defensivas. Pasamos muchísimo más tiempo durante un partido defendiendo al jugador sin balón que defendiendo al que lo tiene. Todas estas situaciones el jugador las tiene que conocer. Todas estas situaciones las va a tener que enfrentar un jugador independientemente de la posición en la que actúa. ¿Qué pasa con estas situaciones? Como os comentaba anteriormente, que no se producen siempre con el mismo entorno. Por eso el factor cognitivo es fundamental. Es decir, no siempre la situación que me rodea con balón, sin balón, a la hora de transitar o a la hora de reconocerme como el siguiente receptor va a ser la misma. Y desde el punto de vista defensivo exactamente igual. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis a Xavi, en función de la orientación corporal de su compañero y de la situación. Bueno, pues él, vais a ver que en la inteligencia táctica, en todas las situaciones, hay una cosa que vamos a denominar tránsito de balón, y que en ese tránsito de balón es fundamental el verbo mirar, el verbo ver. Entonces, cuando el balón va de un jugador a otro, ya sea del equipo, en este caso azulgrana, ¿qué deberían de hacer los 22 jugadores que están en el terreno de juego mientras la pelota va de un jugador a otro? Mirar. ¿Para qué? Para de esta manera analizar su entorno, escanear su entorno. Entonces vais a ver aquí que pocos jugadores miran. Mientras la pelota va de Busquets a Xavi, por ejemplo, en esta situación, pues Busquets está presionado, el pase hacia adelante lo está tapando Di María. Es lógico y pensar que hay dos futbolistas que están en buena situación para poder recibir el balón. Uno es este jugador y otro es este jugador. Bueno, pues sería importante que estos dos jugadores se reconociesen como posibles receptores. Evidentemente, solo uno lo va a poder recibir, o a lo mejor ninguno de los dos lo recibe y el que tiene la pelota decide hacer un regate o decide jugar a otra posición, etc. Pero así como estáis viendo la imagen, yo si soy el 2, veo un pase claro aquí o veo un pase claro, sobre todo aquí. Yo creo que el hombre que está más libre de todos los que hay, independientemente de estos, que ya me quedan un poquito alejados y estoy presionado, bueno, pues serían estos dos jugadores, el que está cerca o el que está intermedio. Bueno, pues Xavi, antes de recibir ese balón, mira, observa su panorama, cómo se siente acosado, descarga de frente. Aquí vais a ver otro ejemplo de reconocerme como el siguiente receptor. Fijaros cómo levanta la mano. Esta es una señal, ¿no? Cuando luego veáis las herramientas que podemos utilizar en cada una de estas situaciones para poderlas resolver, veremos que la comunicación visual y gestual es una de ellas. Por ejemplo, una herramienta del hombre que se percibe como el siguiente receptor es comunicar su situación favorable al hombre que tiene la pelota. Entonces aquí lo veis como levanta la mano. Bueno, pues este es un jugador que se está reconociendo como el siguiente receptor. A partir de ahí, claro, necesita esa comunicación visual y gestual con el hombre con balón para que el hombre con balón lo identifique como un hombre libre y a partir de ahí, lógicamente, necesita la relación. En este caso no le va a dar la pelota, el jugador con balón le va a dar el balón a otro futbolista, pero él sí tuvo la capacidad de reconocerse como el siguiente receptor. Mirad, vais a ver un ejemplo de lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando la pelota transita entre un jugador y otro, la importancia que tiene mirar. Y lo vamos a ver en un jugador muy inteligente que es Iniesta.
Fijaros cómo, mientras la pelota va del jugador que tiene el balón hacia Iniesta, él aprovecha para girar el cuello y mirar. Aquí lo tenéis. Fijaros, la pelota va sin dueño, la pelota va en tránsito, lo que yo llamo pelota en tránsito, y él aprovecha para mirar. Él está escaneando el entorno. Así, cuando el balón le llega, tiene perfectamente claro que aquí tiene un compañero, que aquí tiene un compañero, que tiene una línea de 4, y tiene claro la acción posterior. En este caso, el pase sobre el hombre libre. Fijaros, pues ahí la importancia de... Bueno, esta jugada yo siempre la pongo como ejemplo de jugador inteligente y no muy físico contra jugador muy físico pero poco inteligente. Ojo, no significa que los jugadores físicos no puedan ser inteligentes y no significa que los jugadores inteligentes no puedan ser físicos. ¿De acuerdo? Pero aquí vais a ver una imagen como un jugador lento físicamente desarrolla una acción desde el punto de vista táctico-cognitivo muy rápida y como un jugador desde el punto de vista físico muy explosivo se hace ver como un jugador muy lento. Vale. Aquí tenéis a Xavi percibiendo que en función de la situación en la que está Messi, la orientación corporal de Messi y su situación en relación al rival directo que tiene cerca, se está reconociendo como un posible receptor. A partir de ahí, Xavi tiene dos opciones, recibir delante de su par, o en este caso, como Messi no está muy presionado, aunque aquí veáis 1,5 metros, bueno, 1,5 metros en el fútbol profesional es mucho espacio y es mucho tiempo. Con esta distancia entre jugador con balón y defensor directo, Messi puede jugar detrás del defensa, como va a hacer además. Entonces, Xavi tiene dos zonas de recepción posibles, recibir delante de su par o tratar de recibir detrás de su par y eliminarlo. En este caso, pues fijaros la acción que desarrolla, él sabe que es el siguiente receptor por cómo está colocado Messi, se están mirando, se están observando, se están analizando y a partir de ahí tiene dos opciones, recibir delante, fijaros cómo frena, cambia de dirección y algo muy interesante, fijaros cómo cuando la pelota va en tránsito, fijaros lo que está haciendo, mirad, la pelota viene por el aire y mirad lo que está haciendo él. Él ya sabe que esa pelota le va a caer a él, pero está preparando la acción siguiente. ¿Cuál es la acción siguiente? La acción siguiente es finalizar la jugada. Y para poder finalizar la jugada con éxito, yo necesito saber mi situación y la del último oponente que voy a tener entre el balón y la portería, que va a ser el portero en este caso. Y fijaros cómo, mientras la pelota va por el aire, él se dedica a mirarla al portero. Y ahora recibe y sabe que el portero está adelantado y le busca por encima. Vale, entonces... vuelvo a lo mismo que os decía cuando veíais el vídeo y la narración de los jugadores, ¿no? Es el verbo más importante en el fútbol, o de los más importantes, en combinación con otros, en conexión con otros, en sinergia con otros. Es el verbo ver, el verbo mirar, y la importancia que tiene para anticipar y ver las variables que me rodean. Vamos a ver alguna acción más. Bueno, ahí veis a Luis Suárez reconociéndose como el siguiente receptor y preparándose. Algo que me gusta explicar en los cursos es que la inteligencia no solo es una cualidad ofensiva. A mí, por ejemplo, me parece incompleto cuando la gente habla de jugador técnico y solo se analiza la parte ofensiva. O sea, la técnica es ofensiva, pero también es defensiva. Hay jugadores desde el punto de vista técnico-defensivo que son extraordinarios y hay otros que no. Entonces, la inteligencia pasa lo mismo. La inteligencia no es algo solo que se puede manifestar o demostrar en el juego de ataque, también en el juego defensivo. Aquí estáis viendo un jugador, además fui capaz de parar el vídeo en el momento exacto, anticipando la situación que va a enfrentar y, al igual que hacía Xavi, al igual que hacía Iniesta, escaneando su entorno. Fijaros cómo el balón viene de él a él, la pelota viene en tránsito, él es el responsable de saltar a presionar a este jugador que va a recibir el balón y fijaros lo que está haciendo en el tránsito de la pelota, está mirando, está escaneando su entorno. ¿Por qué? Porque en este caso en su entorno, detrás de él, al lado izquierdo, tiene pues posiblemente al mejor jugador del mundo, ¿no? Esto ya para gustos. Lo tiene justo a su espalda. Entonces, la forma en la que va a defender al hombre con balón no es la misma con Messi detrás de él y entre líneas que sin Messi detrás de él. Os puedo garantizar que si quitamos de aquí a Messi, la forma en la que va a atacar este jugador al 21 es diferente
a sabiendo que tiene aquí a Messi. Entonces, como ve que tiene a Messi, fijaros lo que hace. Va a saltar a la presión, rodeando al 21. Y ahí veis como en todo momento lo mira, lo escanea, ahora ya sabe que lo tiene detrás y lo que va a hacer es eliminar esta línea de pase, obligar al jugador con balón a ir a lateralizar el juego y a eliminar el pase sobre Messi. Fijaros como al final el 21 acaba haciendo... Bien. Otra cualidad del jugador inteligente es que percibe las variables que la rodean. ¿Qué es importante para poder analizar las variables que la rodean? Bueno, pues el factor perceptivo. La anticipación visual, que es lo que estaban haciendo estos jugadores, anticipar de forma visual la situación que van a enfrentar. Lógicamente, la herramienta que utilizan para ello es el buscar información a través de la visión periférica. Y esta anticipación visual y esta visión periférica tiene un objetivo: reconocer el entorno, reconocer la situación del jugador que va a recibir el balón, o si soy el que la va a recibir, reconocer las variables que hay a mi alrededor, posición, situación e intención de mis compañeros, posición, situación e intención de mis adversarios, si voy a tener o no espacio y tiempo, también el espacio en relación a las zonas del campo en las que me encuentro. Y no es lo mismo defender a un jugador con balón a 70 metros de mi portería que dentro del área, de mi propia área, ¿no? Evidentemente, la situación es la misma, pero la variable que rodea en cuanto al espacio y la zona del campo en la que me enfrento a esta situación es totalmente diferente. Entonces, es muy importante esa capacidad de reconocer el entorno, porque lógicamente la respuesta o la forma en la que yo voy a tratar de resolver una situación no es la misma con un entorno que con otro. No es lo mismo defender al hombre con balón con 2 coberturas a mi espalda que defender al hombre con balón sin coberturas a mi espalda y con 2 rivales sin pelota a mi alrededor. No es lo mismo un 1 contra 3 que un 3 contra 1. La situación es la misma, pero las variables que rodean esa situación son totalmente diferentes. Entonces necesitamos futbolistas que reconozcan el entorno para a partir de ahí decidir qué herramienta táctica tienen que utilizar, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. Mirad, lo vais a ver en esta imagen. Vamos a ver a 2 futbolistas que van a recibir un balón entre líneas y lo van a recibir en el mismo escenario, es decir, detrás de la línea de medio campo del rival, con la defensa contraria un poquito adelantada, y vais a ver un futbolista que no tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo ni el entorno que lo rodea, y un futbolista que sí tiene la capacidad, primero, de percibirse a sí mismo, y segundo, la capacidad de reconocer el entorno que lo rodea. Vamos a ver al primer futbolista, al que no tiene la capacidad de percibirse a sí mismo. Yo le llamo jugador automatizado. Vale. Hablan mucho en el fútbol de automatizar, del lado inconsciente. Yo siempre digo que no es una guerra entre 2 mundos, ¿no? Al final lo que hay que crear son sinergias entre el mundo consciente y el mundo inconsciente. Hay actividades que el jugador realiza de forma inconsciente, pero como estáis viendo en el verbo mirar, en el verbo percibir, en el verbo entender cuál es mi entorno, la parte consciente es fundamental. Y lo que hay que hacer es, como vamos a ver a continuación en el proceso cognitivo, conseguir que la velocidad de gestión de la parte del proceso cognitivo sea muy, muy, muy rápida. Eso es lo que hay que conseguir. Pero sigue siendo un lado consciente del juego. O sea, el jugador no es inconsciente, no todo lo que hacemos es inconsciente, no todo lo que hacemos es automatizado, porque aquí lo vais a ver claramente, una de las cualidades del jugador consciente es la capacidad que tiene de reconocerse a sí mismo en el mundo que lo rodea. Y aquí vais a ver un futbolista que no tiene, o en esta jugada, en esta acción, no quiero quemar a nadie en concreto, en esta acción en concreto no demuestra tener esta capacidad. Vale, ahí veis, es un jugador que va a recibir un balón detrás de la línea de medio campo. Fijaros cómo no mira, no observa lo que pasa a su alrededor, está mal orientado, está mal perfilado, está de espaldas a la portería contraria. Ahí veis, recibe la pelota, bueno, ahí lo veis, totalmente solo. El jugador que tiene más cerca, fijaros que cada línea de estas son 5 metros, bueno, pues prácticamente la distancia son 10 metros. Está solo. ¿Qué tiene que hacer un jugador solo cuando juega entre líneas? Bueno, pues un jugador que tenga conocimiento cognitivo y que sepa cuál es la función de un jugador que actúa entre líneas es conectar la línea de atrás con la línea de delante, siempre que sea posible.
Es un jugador que actúa en posiciones intermedias. Entonces, su función, recibir detrás de la línea mediocampista rival. Si está acosado, descargar, si tiene con quién descargar, y si no tiene con quién descargar, pues tendrá que buscar una acción de temporización, retención, o si tiene habilidad para driblar uno contra uno, pues recibir de espaldas y tratar de salir. Y si está solo, como es este caso, pues tener la capacidad de reconocerse como un hombre libre, girar y atacar la línea siguiente con una conducción, atacar la línea siguiente con un pase, o disparar a portería contraria, estar portero adelanta, etcétera, etcétera. Es decir, infinidad de variables que se pueden producir. Al final él no es capaz, primero, de reconocerse a sí mismo como un hombre libre, como un hombre solo, acaba rebotando la pelota y con un pase habíamos eliminado a 1, 2, 3 y 4 jugadores y lo que vuelve a hacer él es meter a estos 4 jugadores otra vez entre balón y portería. Vamos a ver en cambio ahora un futbolista que reconoce su situación y la de su entorno. Bueno, ahí veis la misma pelota, jugador entre líneas, incluso Sergio Ramos un poquito más cerca de lo que estaba el rival en la acción anterior. Un jugador que ya está mejor perfilado, es capaz de ver a la gente que está detrás de él, que es la que le da el balón, y es capaz de ver también lo que tiene delante, que es realmente lo que tiene que hacer un jugador que actúa en posición intermedia, un jugador que enlaza la zona media con la zona de jugadores más adelantados. A partir de ahí, B, gira y ataca la línea siguiente, que es lo que tiene que hacer. En este caso la ataca con un pase y bueno, es una acción maravillosa que acaba, un poquito más adelante os pondré el vídeo, acaba en gol, ¿no? Entonces, el jugador inteligente se percibe a sí mismo y percibe el mundo que lo rodea. Y en este aspecto el lado consciente del juego es fundamental. El jugador toma decisiones en fracciones de segundo. Bueno, todo este proceso que aquí vais a ver que está determinado por varios ítems, por varias etapas, lógicamente se produce en milésimas de segundo. Lo primero fundamental, recibir información. Como visteis en la imagen, cuando Iniesta, la pelota viene hacia él y gira el cuello, está buscando información, está tratando de recibir información. Fijaros que ahora con el cambio de que no hay público en los estadios, fijaros como ahora escuchamos mucho más, es decir, ha sido una forma de activar el oído. Entonces ahora tenemos varias formas de poder recibir información, a través de la vista, que sigue siendo la parte más importante, a través del oído, ahora hay mucha comunicación y la escuchamos, o a través del tacto, sobre todo el tacto es muy importante en acciones defensivas dentro del área. El tocar y fijar a nuestro rival con la mano, vamos a ver que es un elemento fundamental para saber que está ahí y poderlo fijar. Análisis de entorno, toda esta información que recibimos hay que analizarla, las variables, balón, espacio, tiempo, compañeros, rivales, hay una gran incertidumbre táctica y hay una gran presión espacio-temporal. Es decir, en estas dos acciones que visteis anteriormente, el jugador tiene presión espacio-temporal, es decir, puede que tengan un poquito de espacio, pero si se duermen, lógicamente se lo van a quitar ese espacio que tienen. Hay incertidumbre, fijaros cómo había incertidumbre, no sabían si estaba solo en el primer caso, estaba marcado, no fue capaz de reconocer dónde estaban sus compañeros, etc. Esa información que hemos recibido y hemos analizado, hay que interpretarla. ¿Qué elementos nos ayudan a interpretar la información? Comprensión táctica, es decir, el conocimiento cognitivo, la motivación, la memoria operativa, las experiencias previas, los patrones positivos. En estos 5 elementos somos fundamentales nosotros los entrenadores. Comprensión táctica es otorgarle al jugador conocimiento cognitivo. La motivación pues, también nace de nosotros, aunque a veces son elementos que forman parte también del jugador en sí. La memoria pues, va a depender del volumen de veces que ha enfrentado este tipo de situaciones en nuestras tareas y en nuestras sesiones de entrenamiento, al igual que las experiencias previas. Y los patrones positivos, vamos a ver en la parte de metodología que cuando nosotros hacemos un ejercicio y tiene unos objetivos, y tiene unas situaciones, y tiene unas herramientas, la retroalimentación que nosotros vamos haciendo durante el desarrollo de estas tareas, a través de los refuerzos positivos, a través de las correcciones activas, mediante preguntas activas, o a través de las correcciones puras y duras, buscan generar en el jugador patrones positivos. Es decir, que el jugador realmente, en función de la situación que enfrente y la variable que la rodea, tenga claro cuál es el hábito o cuáles son las acciones
que le van a ayudar a resolverlas. Y en esos patrones positivos, en esa creación de hábitos positivos, patrones positivos, nuestros refuerzos y nuestras correcciones, ya sea a través de preguntas activas o de forma directa, son muy importantes. Y por último hay que seleccionar una decisión, y esta decisión puede estar condicionada por la calidad técnica, por la velocidad física, por el resultado deportivo, por el estado del terreno de juego y por la necesidad de asumir más o menos riesgo. Eso también puede condicionar nuestra decisión final. Como veis, son un montón de variables para una acción que hay que resolver en milésimas de segundo. El segundo decidió girar y darle el balón. En milésimas de segundo el delantero decidió picar en profundidad y ante la salida del portero decidió ejecutar la acción. Aquí veis como todas las decisiones que se ejecutan, con balón, sin balón, están condicionadas por el factor espacio-tiempo. Las defensivas también. El jugador inteligente ejecuta con eficacia. Os decía anteriormente que la técnica, la parte física, no está peleada con la parte táctica. Aquí no se trata de qué es más importante o menos importante. Aquí lo importante es que el jugador resuelva las situaciones. Y para resolver las situaciones necesitamos de la coordinación y de la sinergia entre todas nuestras capacidades. La que direcciona todo, para mí, es la parte táctica y cognitiva. Porque como estáis viendo, al final, todas, como vamos a ver en el proceso cognitivo, todo lo que acabamos ejecutando tiene que tener un porqué, un para qué, un cuándo, un dónde. Y todo eso es información táctico-cognitiva. Entonces, necesitamos técnica resolutiva. Necesitamos jugadores que sepan relacionarse con el balón desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo para poder resolver las situaciones que van a enfrentar, ofensivas y defensivas. Y que esa técnica sea resolutiva, que realmente les permita resolver el problema o la situación que van a enfrentar. Por eso el concepto de resolutiva. Una cosa es que yo sea muy habilidoso en golpear la pelota, por ejemplo, a balón parado, que es una técnica resolutiva para una situación muy concreta, superar una barrera y hacer gol, ¿vale? Pero a lo mejor si tengo que golpear en largo, si tengo que tal, no sé, no entiendo el cuándo, el cómo, no soy capaz de relacionarme con el jugador alejado, etc. Entonces, tengo técnica, sí, para una acción concreta, pero no para resolver varias situaciones que requieren del golpeo en largo del balón. O ese jugador habilidoso que todos conocemos, que hace 10.000 dominadas, sentado, tal, pero que luego lo ponemos a jugar al fútbol y esa técnica, ese dominio del balón que tiene, no sirve para resolver los diferentes problemas del juego que tiene que enfrentar. La velocidad gestual es muy importante, tanto en las acciones con balón como sin balón. La parte coordinativa, todos sabemos que la coordinación nos permite tener más eficacia a la hora de resolver o de desarrollar acciones. Repito, con balón o sin balón. La autoconfianza, la seguridad que tenemos en nosotros mismos, lógicamente, para poder resolver una situación, cuanta más autoconfianza tengamos, pues con mejor eficacia la vamos a poder desarrollar. Y luego la atención y concentración que tenemos en el juego, que realmente estemos enchufados, que realmente estemos metidos en lo que estamos realizando. Bueno, aquí vais a ver acciones donde los jugadores se ejecutan con eficacia, ¿no? Pues ahí veis una pared, una conducción, un dribbling. Fijaros qué hace el jugador mientras la pelota va corriendo y no está pegada al pie, fijaros lo que hace. Escanear el área. Escanear el área. No mira la pelota, mira el área. Porque lógicamente va a tener que poner la pelota ahí en el área y tiene que... ¿Qué está haciendo el jugador? Buscando información de dónde están sus compañeros, dónde están los rivales y a partir de ahí, con esa información que está percibiendo, la interpreta y resuelve la situación, en este caso con un centro maravilloso y con un gol, con un remate del compañero, que a su vez, mientras el balón corría por el costado, él iba escaneando el área, iba mirando al hombre con balón e iba escaneando el área donde estaban sus rivales para, en el momento que su compañero podía golpear, decidir si se mueve delante del par o detrás del par. En este caso, le hace un cambio de ritmo y dirección y recibe delante con el espacio y tiempo mínimo suficiente para poder rematar. Aquí veis un ejemplo de un jugador que se reconoció como el siguiente receptor y lógicamente se preparó. ¿Cómo? Desmarcándose de su rival. En esta segunda parte vamos a analizar qué es el proceso cognitivo. Estamos hablando de que la metodología se llama táctico-cognitiva. Bueno, vamos a tratar de ir
viendo cómo se sincronizan, ¿no?, la parte táctica y la parte cognitiva para poder dar o colaborar o facilitar que el jugador y el equipo puedan resolver situaciones. Yo la denomino como el conjunto de habilidades intelectuales necesarias para, primero, obtener un conocimiento y, segundo, saber utilizarlo para interactuar con el entorno que nos rodea. Como visteis en las imágenes anteriores, primero es muy importante tener un conocimiento cognitivo y, segundo, saber utilizarlo. ¿Para qué? Para interactuar, para relacionarnos con el entorno que nos rodea, que, como habéis visto en imágenes, es un entorno variable, es un entorno con dificultad y presión espacio-temporal, es un entorno que constantemente se está modificando, se está variando y que necesitamos futbolistas que lo interpreten y sean capaces de relacionarlo de forma muy rápida. Son cognición procesos como el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción de entornos variables como un medio para mejorar la toma de decisión. Es decir, ahí tenéis todos aspectos que para el fútbol son muy importantes. El aprendizaje, hablábamos de que la memoria nos ayuda a tomar decisiones rápidas, la lógica y el razonamiento es fundamental para poder tener futbolistas que no solo actúen, que realmente sientan lo que hacen. Nos ayuda a resolver problemas, que lógicamente el fútbol está repleto de situaciones que requieren resolución de problemas. Y nos va a ayudar a mejorar la parte perceptiva de todos estos entornos variables que nos van a ayudar a mejorar la toma de decisión. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que los jugadores, a través del entrenamiento, pasen de saber hacer una acción concreta. Esta acción puede ser física, técnica, coordinativa, de relación entre los jugadores, a comprenderla y a relacionarla con la variabilidad del entorno, adquiriendo el conocimiento necesario para aplicarla de forma eficaz en el lugar, en el momento, en la situación y para el fin adecuado. Es decir, nosotros tenemos que conseguir que nuestros jugadores sepan hacer cosas, acciones concretas, ¿no?, lo que vamos a denominar acciones concretas, de diferentes índoles, ¿no?, físico, técnico, coordinativo y relación. Pero es muy importante el comprenderla y el relacionarla con toda esta variabilidad de estímulos que vamos a recibir para tener el conocimiento claro de cuándo, cómo, por qué y para qué debemos de aplicar cada una de estas acciones. Entonces, cuando el jugador tiene este conocimiento, tiene potencializadas estas acciones y además es capaz de utilizarlas en el momento, en el lugar, en la situación y para el fin adecuado, y encima es eficaz en su resolución, bueno, pues hablamos de un futbolista de alto nivel. ¿Qué objetivos tiene el entrenamiento, el proceso cognitivo? Bueno, primero, facilitar conocimiento para que el jugador entienda la lógica interna del juego. En la clase 2 y 3 vamos a analizar el cuándo, el cómo, el por qué y para qué los jugadores tienen que utilizar las diferentes acciones o herramientas, como queráis llamarlas, de las que disponen. Reducir el umbral temporal entre la percepción y la ejecución, es decir, entre que percibimos algo y lo ejecutamos, hay un proceso que, como visteis ahí, tiene diferentes elementos y nosotros tenemos que ser capaces de reducir este tiempo, este umbral. Aumentar la velocidad y precisión en la ejecución del proceso cognitivo. ¿Qué significa esto? Mejorar la percepción, anticipar la situación que vamos a vivir, decidirlo cómo la vamos a resolver y ejecutar la resolución. Entonces, tenemos que aumentar la velocidad de este proceso. Tenemos que ser capaces de realizar este proceso de una forma muy rápida, coordinada y eficaz. Y por último, aumentar la eficacia en la resolución de las diferentes situaciones tácticas que el jugador va a enfrentar en competición. Conseguir que nuestros jugadores cada día resuelvan de forma más eficaz todo este tipo de situaciones. Fases del proceso cognitivo. Primero, es importante nutrir al jugador de conocimiento cognitivo. Y como hemos visto, la parte teórica y lo que vamos a hacer en las tareas y sesiones de entrenamiento va a ser muy importante para que él tenga este conocimiento. Segundo, percibo mi entorno, mi situación y la de mi entorno. Anticipo la situación que voy a enfrentar, tomo una decisión para resolverla y por último ejecuto mi decisión. Bien, todo esto que vemos encadenado, cada una de estas fases son importantes. Cuanto más conocimiento cognitivo tengo, más facilidad voy a tener para percibir mi entorno y sobre todo interpretarlo. Cuanto mejor percibo mi situación y la de mi entorno, más capacidad tengo para anticipar la situación que voy a vivir. Cuanto más anticipo la situación que voy a enfrentar, más espacio y tiempo tengo para decidir cómo resolverla
y más facilidad tengo para ejecutar esa decisión que yo he tomado.